epinefrina. Ya que antiguamente, bueno, también está sumamente relacionado, al ser, se creía que este neurotransmisor, o hormona también llamado, se generaba a nivel renal. Y sí es cierto, se genera a nivel renal, entonces por eso tiene el nombre de nefrina, ¿ya? Pero corresponden a la adrenalina y noradrenalina. Químicamente, tenemos nosotros este anillo bencénico, ¿ya? Con dos grupos hidroxilo, vecinos uno al otro. Este grupo de moléculas se llama o se denominan catecoles, ¿ya? Entonces tenemos, por lo general, este tipo de neurotransmisor son las famosas llamadas catecolaminas, porque derivan químicamente del grupo catecol. Entonces tenemos acá una descripción más detallada del sistema nervioso, ¿ya? Autónomo obviamente. Entonces tenemos el sistema simpático, tenemos obviamente que las partes ganglionarias superiores, ya de la región cervical, controlan la parte que tiene que ver con lo que está en la parte superior, dilatación de la pupila, la salivación, a nivel bronquial, también relajación bronquial. Un poquito más abajo también tiene que ver con el pulso cardíaco, ¿ya? El control de los latidos, la frecuencia. A nivel de región torácica tenemos el control de la actividad digestiva, la estimulación de la liberación de glucosa por el hígado, y en la región lumbar tenemos el control de la secreción de adrenalina y norepinefrina por parte del riñón, como les decía, mediante la glándula o la cápsula suprarrenal, ¿ya? Relajación de vejiga y esfínteres varios, el recto, etc. Entonces tenemos nosotros que el sistema nervioso simpático se debe relacionar con los estados de alerta, huida o lucha. Y aquí está el recordatorio importante, que la secreción de adrenalina y norepinefrina por parte del riñón. Entonces en ese caso, cuando yo estoy en un estado de estrés y obviamente necesito, por ese motivo, arrancar cualquier cosa, rápidamente la glándula suprarrenal libera los neurotransmisores, las catecolaminas, al torrente sanguíneo, las deja disponibles para que hagan acción rápidamente. Incluye vasoconstricción, ¿cómo se llama? El control de la respiración, el latido cardíaco, etc. La inhibición de la actividad digestiva. Aquí tenemos un esquema que demuestra los neurotransmisores y las vías ganglionares que controlan los sistemas tanto simpáticos como parasimpáticos del sistema nervioso autónomo. Tenemos en color verde la acetilcolina, tenemos también en azulito el color del receptor nicotínico, en ese color turquesa receptor muscarínico, ¿ya? Tenemos la norepinefrina representada por ese pentágono de color rojo, y los receptores alfa y beta. Entonces tenemos que el sistema simpático, tenemos fibras preganglionares de tipo cortas en el simpático, que activan mediante acetilcolina a nivel postganglionar toda la cascada de sucesos que terminarán que estas neuronas, mediante los receptores norepinefrina o epinefrina, regulen la actividad de receptores alfa y beta. A nivel parasimpático, ya que el estado de reposo, el, el axón de esta neurona es mucho más largo, ¿ya? Fibras preganglionares de tipo larga, también regulan otros grupos neuronales, ¿ya? Mediante acetilcolina, las cuales ya con una acción también una fibra postganglionar más corta, regulan mediante acetilcolina receptores de tipo muscarínico, ¿ya? Entonces entramos al primer grupo de fármacos, que son los fármacos adrenérgicos, que son empleados en el tratamiento de diversas enfermedades.
Ya. Entonces tenemos los fármacos adrenérgicos, que son un grupo amplio de fármacos empleados en tratamiento de diversas patologías. ¿Ya? Entonces tenemos aquí lo que había yo nombrado anteriormente, tenemos las catecolaminas, ¿ya? Catecol, orto, dihidroxibenceno. Entonces tenemos esos dos grupos OH, marcados en color rojo, la cual determina la naturaleza química de ese neurotransmisor. La síntesis de este neurotransmisor deriva del aminoácido L-tirosina. Por lo general, todos los neurotransmisores derivan de la modificación química de algún aminoácido. ¿Ya? En el caso de las catecolaminas, provienen de la L-tirosina, la cual, mediante una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, la transforma colocando un hidroxilo en posición vecina al que ya posee el aminoácido. ¿Ya? Después de eso, hay una descarboxilación, mediada también por una enzima descarboxilasa, la cual me genera la liberación, la pérdida del grupo COOH, ¿ya? Lo cual me deja este neurotransmisor también que es ocupado, que es la dopamina, que también corresponde a una catecolamina, que vamos a ver sus funciones después también, ¿ya? Que es un neurotransmisor ya de nivel más del sistema nervioso central, que regula, está involucrado en enfermedades como el Parkinson, la depresión incluso, entre otras, incluso el Alzheimer. Entonces, ahora, mediante la acción de otra enzima, tenemos dopamina beta-hidroxilasa, la cual coloca un hidroxilo en la posición bencílica de la cadena, ¿ya? Que corresponde al primer carbono vecino al sistema aromático, eso es posición bencílica, lo cual me genera la noripinefrina. Entonces tenemos nosotros estos neurotransmisores a nivel ganglionar, podemos decir, de la regulación del sistema nervioso mismo. Tenemos la síntesis de este aminoácido y puede ser degradado por dos vías, la COMT, ¿ya? O la MAO. Cuando degrada la COMT, coloca un grupo CH3 en el grupo hidroxilo, ya del catecol, lo cual desactiva su acción, ¿ya? Entonces tenemos la normetanefrina. En cambio, si se va por la vía MAO, tenemos una degradación, porque la relación se llama monoaminoxidasa, que es el nombre largo de la MAO, la cual produce una desaminación. Entonces saca el grupo amino y me genera este compuesto de tipo aldehído, ¿ya? Entonces después del aldehído de hidrogenasa, lo pasa a un compuesto de tipo ácido, siempre con la finalidad de volverlo más soluble en agua para su eliminación. Y también puede pasar por esta misma vía a la COMT, que le termina poniendo un grupo metoxilo, nuevamente en el catecol, todo con el fin de degradarlo e inactivarlo. Y a su vez puede pasar por la COMT, también los mecanismos de estas degradaciones son cruzados, puede pasar por la MAO, ¿ya? Para producir el proceso de desaminación. Entonces nosotros tenemos acá un sistema, 5-hidroxitriptamina a nivel neuronal, ya noradrenalina y inhibidor de la recaptación. Por ejemplo, tenemos esa venlafaxina que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, la vía siempre es la producción a nivel de mismo axón, ¿ya? De los neurotransmisores, como vía metabólica, la acumulación en vesículas dentro del citoplasma. Estas vesículas van migrando lentamente hacia fusionarse con la membrana celular y provocar la liberación del neurotransmisor en el espacio intersináptico, el cual genera una acción en la membrana postsináptica, ¿ya? Esa es la activación. Entonces lo que tenemos acá nosotros, tenemos una vía que tiene que ver con la 5-hidroxitriptamina, ¿ya?
se produce la liberación, pues, para seguir aquí lo que está en color azul, ¿ya? Entonces tenemos la actividad ejercida en un receptor 5-HT, o serotoninérgico. Tenemos también dibujado en color, se podría hacer como un rosado, ¿sí? La enzima MAO, que es una enzima de tipo mitocondrial, ¿ya? O citoplasma también, está asociada a la mitocondria, y eso produce la degradación de esos neurotransmisores, ¿ya? Tenemos el caso de la dopamina o noradrenalina, el mismo mecanismo. Hay MAO de nivel también ¿cómo se llama? De espacio presináptico, ¿ya? También de COMT. Y a su vez hay mecanismos. Cuando yo libero un neurotransmisor al espacio presináptico para que ejerza su acción en la neurona postsináptica, lo que nosotros hacemos, y como el organismo tiende a ser ahorrativo, el neurotransmisor que sobra trata de recaptarlo, ¿ya? De devolverlo dentro de la célula para volver a ser almacenado, y si es que hay deficiencia de este, si es que hay una cantidad excesiva de este, degradado, ya sea por la COMP o la PAM. Entonces, tenemos la gama de receptores de este sistema simpático. Tenemos los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Los alfa 1 son mediadores de procesos de vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica, ¿ya? Incremento de la presión sanguínea, midriasis, que es el proceso de contracción y dilatación de la pupila. Contracción del esfínter de la vejiga. Tenemos los alfa 2. Inhibición de la liberación de noradrenalina, presináptico, vasoconstricción, postsináptico, y disminución de la secreción de insulina, células de los islotes beta. Los beta 1 tienen que ver con procesos de taquicardia, ¿ya? O sea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la lipólisis y aumento del inotropismo. Inotropismo, por si acaso, son procesos de contracción muscular. Los beta 2 tienen que ver con procesos de vasodilatación, broncodilatación, aumento de glucogenólisis hepática y muscular, suave disminución de la resistencia periférica y relajación del músculo uterino, aumento de la liberación de glucagón, ¿ya? Entonces, claro, estar involucrado en todo un proceso fisiológico que si yo libero glucagón, produzco también el aumento de la glucogenólisis, ¿ya? Que es la producción, o sea, el aumento de la glucosa circulante gracias a la degradación de glucógeno. Y últimamente se descubrió unos receptores, bueno, se identificaron bien su función, que tienen que ver con la beta 3 y que son referentes a lipólisis, ¿ya? Entonces hay varios fármacos que han tratado de salir al mercado, obviamente imitando la acción de estos fármacos, de estas catecolaminas, con el fin de producir un aumento del proceso de lipólisis, por lo tanto, eliminación de grasas. Chicos, hacemos un alto, ¿no? De 10 minutos. ¿O seguimos? Yo digo que sigamos, profe, porque igual llevamos poquito. Ah, ya, perfecto. Qué bueno, No sé qué dice mi compañero. ya, sigamos entonces. Entonces nosotros tenemos acá las catecolaminas. Por ejemplo, aquí ya se puede ver que un fármaco, ya, generado, tenemos el isoproterenol, ya, que en vez de tener un metilo sobre el nitrógeno, tiene un grupo isopropilo, ¿ya? Entonces, yo aquí ya químicamente trabajo sobre una catecolamina y modifico su actividad basal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el isoproterenol
presenta una mayor actividad sobre alfa que la misma noradrenalina y que la adrenalina, ¿ya? Y disminuye la actividad en beta, ¿ya? Con respecto a la adrenalina y a la noradrenalina. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Yo después voy a hacer una clase también que sea completa con el desarrollo de todos estos fenómenos de estructura-actividad. Yo al agregar ya un grupo más voluminoso, como el 6-isopropilo, comparado con un metilo, porque obviamente aquí tenemos 3 átomos de carbono versus 1, ¿verdad? Entonces, obviamente, es un volumen grande si lo hablamos a nivel molecular. Yo ya inmediatamente genero una modificación de la actividad de esta catecolamina. Entonces aquí nosotros tenemos un cuadro, ¿ya? Respuestas selectivas, ¿ya? A la simulación de subtipos de adrenoreceptores. Entonces aquí para que lo tengan como nota, de las actividades que generan las catecolaminas en los distintos receptores beta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya tenemos lo siguiente. Nosotros acá tenemos la molécula salbutamol, ¿cierto? Tiene un grupo sobre el nitrógeno mucho más voluminoso, que es un terbutilo, ¿ya? Y la catecolamina se modificó, ya los hidroxilos no están, o sea, están vecinos los dos grupos, pero uno es un hidroximetil y el otro es solamente un hidroxi. Entonces yo ya con esto genero un fármaco basado en una catecolamina, con una estructura química distinta, pero que va a tener una actividad similar a las catecolaminas, pero de manera más específica sobre un receptor. ¿Ya? Por ejemplo, el salbutamol es un agonista tipo beta 2, ¿ya? Que produce broncodilatación, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ya van apareciendo otros fármacos. Tenemos la pseudoefedrina, ¿ya? Que es un fármaco también relacionado, ¿ya? Que en este caso presenta un grupo metilo, el hidroxilo en posición bencílica se conserva, ¿ya? El nitrógeno está metilado, y no es una catecolamina, porque no posee los grupos hidroxilo. Tenemos acá nosotros el fármaco atenolol también, que son estructuras análogas y similares, tampoco un catecol, ¿ya? Por lo tanto, va a antagonizar la actividad de la adrenalina, que es subir la presión, o noradrenalina. Entonces, por lo tanto, el atenolol lo que hace es bloquear el receptor o antagonizarlo y producir una disminución de la presión. Vamos a adentrarnos ya un poco más en lo que corresponde a la relación estructura-actividad, que es REA o SAR. Agonista adrenérgico. Entonces tenemos una estructura clásica de una agonista feniletonolamina, ¿verdad? Eso sería también químicamente definiéndolo de esa forma. Se denomina feniletonolamina debido a la siguiente particularidad. Tenemos nosotros pegado al grupo aromático benceno una cadena de 2 carbonos. Eso es un etil. ¿Ya? Etanol, porque viene del alcohol de 2 carbonos. Amina, porque tiene un grupo amino. Entonces, una feniletanolamina. Las características que deben tener, debe poseer una amina primaria o secundaria. O sea, quiere decir que una amina que tenga una sustitución o 2 sustituciones. ¿Ya? 2 carbonos, etilo, y un anillo bencénico,
aril o fenil. Y con esas características, nosotros tenemos un agonista adrenérgico. Entonces dice, los radicales determinarán la selectividad al receptor alfa o beta y la duración de esta selectividad, ¿ya? O de la acción ejercida por este fármaco. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una descripción de relación estructura-actividad, tenemos la droga, el tipo de sustituyente, ¿ya? El que corresponde al R1, ¿ya? Que es el sustituyente que va sobre el nitrógeno, el R2, que es el grupo vecino a ese nitrógeno, ¿ya? En el carbono siguiente, o sea, en el mismo carbono que soporta el nitrógeno. Y el R3, ¿ya? Que sería en este caso las sustituciones sobre el anillo aromático. Entonces tenemos las siguientes características. Tenemos la norepinefrina, epinefrina, alfa, metilnorepinefrina, isoproteinol, colterol, etc. Entonces ahí se va viendo la actividad, ¿ya? Si está como catecol, si no está como catecol, si está metoxilado, ¿ya? Si el grupo es un grupo de tipo benzílico, etc. Entonces, ahí yo voy haciendo modificaciones en la estructura primaria de la catecolamina y voy variando la actividad sobre el receptor. Entonces, por ejemplo, en la norepinefrina no discrimina, puede ser alfa más beta a nivel base. La epinefrina, mayor actividad alfa sobre beta, ¿ya? Y ahí yo voy haciendo actividades, o sea, regulaciones en la estructura o modificaciones generales que me van permitiendo mejorar la selectividad sobre un grupo u otro, ¿ya? Entonces tenemos agonistas adrenérgicos. Radical, R1. Dice, más larga la cadena, mayor afinidad al beta que el alfa. R2. Pequeños grupos, alquilos, etilo o metilo, enlentece el metabolismo por parte de la MAO, no así el metabolismo por parte de la COM, ¿ya? Porque el mecanismo de acción es distinto en cada uno. El grupo etilo otorga mayor selectividad sobre el receptor beta. El R3, cuando están como forma de catecol, son rápidamente metabolizados por la COM, ¿ya? Porque obviamente la COM necesita los hidroxilos del catecol para ponerle un metilo, ¿cierto? 3,5 dihidroxiladas. No son buen sustrato para la COM y presentan una mayor actividad beta 2. Mejoran la actividad por vía oral, ¿ya? Entonces vamos entrando ya también otros factores. Y 3-hidroxilado o 3-sulfonamida, actividad alfa selectivo. O sea que estamos, dice, saturar el carbono 2, ¿ya? El efecto de saturación es poco eficaz para la acción de las catecolaminas. La configuración en el C2 es fundamental para la unión al receptor. Y el R3, sustituciones diferentes al 3 y 4, o sea, los dihidroxilados vecinos, otorgarán una mejor actividad beta 2 y mayor resistencia a la COM. Ayuda, dice, norepinefrina es útil en crisis hipotensivas. Límite de la acción 1 a 2 minutos. Epinefrina es útil en crisis hipotensivas y en crisis asmáticas. Descongestión nasal, derivados como pseudoefedrina. Entonces tenemos los agonistas alfa-1, feniletanolaminas. ¿Ya? Baja estimulación cardíaca, acción prolongada, mayor a la norepinefrina. Potentes vasoconstrictores y útiles en hipotensión quirúrgica. Entonces tenemos la feniletanolina, metaraminol y
metoxamina, ¿ya? Entonces tenemos ese 2,5 dimetoxi, presumiblemente en los grupos lipofílicos, ¿ya? ¿A qué se refiere el lipofílico? Yo tengo un grupo hidroxilo, ese grupo hidroxilo tiene la capacidad o es de ser relativamente polar, ¿ya? Moléculas que pueden ser solubles en agua, y por eso la fenilefrina y esas cosas sí son para meterlas en algunos jarabes o soluciones. En cambio, como la metoxamina, son de carácter, le coloco dos grupos metoxilos sobre el oxígeno, ¿ya? Le da mayor características de menor solubilidad en agua, por lo tanto mayor lipofilia. Entonces, en este caso, lo que ocurre para este fenómeno proporciona una selectividad para el receptor alfa-1, disminuyendo la afinidad para los receptores alfa-2. Agonistas alfa-1, arimidazolina. Al ser agonistas alfa-1 son potentes vasoconstrictores, ¿ya? Dice, anillo de imidazolina, todos contienen un carbono en el carbono C2 del anillo de la imidazolina y la fenil, útiles como descongestionantes nasales y gotas oculares, ¿ya? Entonces, obviamente, estos fármacos, muchachos, están claramente ubicados, o sea, se realiza, o sea, su uso clínico es para el rojo del ojo, ¿ya? En el caso de la cilometazolina, tetrahidrosolina y la nafasolina, ¿ya? Son utilizados para la congestión ocular, en este caso el rojo del ojo. Y tenemos la oximetazolina, que es un fármaco que se utiliza para las secreciones nasales, ¿ya? Por lo tanto, genera fenómenos de vasoconstricción. Entonces, ahí nosotros vamos viendo que yo modifico químicamente el anillo aromático, ¿ya? Le voy colocando distintos grupos, aumentando el tamaño, pero, sin embargo, yo genero moléculas que son afines al sistema o de tipo adrenérgico, ¿ya? Pero con actividades ya marcadas sobre alfa-1. Entonces dice, posiblemente los grupos lipofílicos voluminosos unidos al anillo fenilo en las porciones meta o para proporcionan selectividad para el receptor alfa-1, disminuyendo la afinidad por los receptores alfa-2. Entonces tenemos agonistas alfa-2, aminoimidazolina y otros. Estos son útiles como antihipertensivos, analgésicos, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o glaucoma. Dice anillo imidazolina, todos contienen una amina secundaria en el carbono 2 del anillo imidazolina y fenil. Entonces, si nosotros vemos la estructura, tenemos el sistema aromático, ¿ya? El carbono que une el grupo, así como en el caso anterior que nosotros teníamos, Recording stopped. ¿Aló? ¿Se cayó? Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Profesor, está con el audio desactivado por si acaso. Ya muchachos, ahora sí, disculpen que el Windows me botó todo. Me reinicié el computador, me echó a perder el Zoom, así que se amotinó. Ya, volvamos.
Ya. Un poquitito. Ya, ahora sí, disculpen el retraso. Eso es lo que les decía yo, para recalcar anteriormente, por ejemplo, estos grupos agonistas alfa 1, el anillo aromático, el benceno, el anillo de 6 miembros, conectado con el que tiene 2 nitrógenos de 5, o imidazolina, están conectados mediante un átomo de carbono, ¿ya? Entonces, estos son agonistas tipo alfa 1, que se llama arimidazolina. Entonces, nosotros si hacemos una vista rápida, en el caso de los agonistas alfa 2, esa conexión entre el anillo aromático, bueno, además del cambio de los sustituyentes, porque sigue siendo un anillo de 6, un benceno, con una imidazolina. Pero en este caso, el conector ya no es un carbono, sino que un átomo de nitrógeno, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo este grupo de fármacos que son la clonidina, apraclonidina, brimonidina y tizanidina, ¿ya? Entonces sí se son útiles como antihipertensivos, analgésicos, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o glaucoma, ¿ya? El anillo imidazolina, todos contienen una amina secundaria en el CO2 del anillo imidazolín y fenil, ¿ya? En este caso se resume lo siguiente, la conexión entre los dos anillos sería por un nitrógeno en este caso, ¿ya? Entonces eso varía la actividad de agonista alfa 1 a agonista alfa 2. Entonces tenemos fármacos acá como el guanabens o la guanfacina, que son análogos de anillo abierto. En este caso la imidazolina, ¿ya? Se reemplaza por análogos de, uno puede contar la cantidad de miembros que tiene, por ejemplo, el anillo de imidazolina tiene 5 miembros, ¿cierto? Si uno va a contar acá hacia el otro lado, va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de la guanfacina y del guanabens, por lo tanto, el anillo en este caso se abrió, pero al producirse giros de manera molecular, pueden lograr las posiciones necesarias para actuar sobre los receptores. Entonces dice agonistas alfa 2, aminoimidazolina y otros, prodroga, no cruzan la barrera hematoencefálica debido a su hidrofilia. Todos sabemos que la barrera hematoencefálica es un mecanismo de defensa del cerebro con el fin de inhibir la entrada de determinadas sustancias que puedan afectar la transmisión neuronal. Pero, en este caso, las sustancias que son de tipo lipofílica, tenemos el fármaco metildopa, se usa para el Parkinson, ¿ya? Se produce una descarboxilación. Tenemos la alfa-metildopamina y la dopamina beta-hidroxilasa, hace la magia, y nos genera alfa-metil-noripinefrina, ¿ya? Este fármaco se ocupa para el Parkinson. Simpático-miméticos con acción mixta, ¿ya? Sin sustituyentes del anillo aromático, derivados de la efedrina. Tenemos la anfetamina
y la metanfetamina, ¿ya? Tenemos fármacos que, bueno, nosotros sabemos que esos fármacos, tanto anfetamina como metanfetamina, son de tipo neuroestimulante, ¿no es cierto? Vamos a cuenta del estado de la vigilia, la euforia, ¿ya? Y tenemos análogos a esos fármacos como el modafinilo y, bueno, son muy buenos amigos de los estudiantes este par, modafinilo y el metilfenidato, ¿ya? Más conocido como Ritalin. Tenemos antagonistas alfa no selectivos, fenoxibenzamida, son antihipertensivos al ser antagonistas. Tolazolina no produce grupos lipofílicos con actividad agonista. Ambas presentan actividad colinérgica, ¿ya? Entonces tenemos la tolazolina y la fentolamina. Antagonistas alfa-1 selectivos, derivados de la quinoxalina. La 4-amino 6,7 dimetoxiquinoxalina, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el grupo, este grupo aromático gigante que posee dos anillos unidos o fusionados, ¿ya? Que son derivados de el naftaleno, químicamente, que son dos átomos, dos anillos de benceno fusionados, ¿ya? Entonces tenemos ese anillo que tenemos acá, cuando tiene un nitrógeno se llama quinolina, cuando tiene dos, quinoxalina, ¿ya? Tenemos la presencia del anillo piperacina, que es ese anillo de 6 miembros, que posee dos nitrógenos y que no tiene doble enlace, ¿ya? Tiene un grupo heterocíclico, agentes de tipo antihipertensivo y actúan en la glándula prostática aliviando el dolor, ¿ya? Esas son las dos funcionalidades que tienen. Tenemos la prazosina, terazosina, doxazosina, trimazosina. Entonces tenemos las propiedades farmacocinéticas algunas, ¿cierto? Agente, prozazosina, biodisponibilidad, vía media, duración de la acción. Entonces así van variando entre ellos, ¿ya? Procesos de biodisponibilidad, vía media y duración de la acción. Entonces, obviamente el de mejor perfil en este caso sería la doxa o la terazosina. Bueno, depende del criterio también que queramos ocupar. Antagonistas alfa-1 selectivos, derivados no quinaxolínicos de tipo benzsulfonamidas, ¿ya? Entonces dice antagonistas selectivos alfa-1 a próstata, primera línea para la HPV o hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Y no útiles como antihipertensivos. Tenemos la tamsulosina y la silidosina. Acá tenemos nuevamente el cuadro que nos relaciona fenómenos de estructura-actividad, ¿ya? Y su selectividad efectiva sobre un receptor. Ahora tenemos agonistas beta-1 adrenérgicos. Tenemos el neurotransmisor dopamina y el fármaco dobutamina, ¿ya? Entonces, la dobutamina no posee un grupo beta-hidroxilo, análogo de la dopamina, voluminoso grupo arilo o alquilo, ya en este caso es un aril alquil, porque tiene una cadena de dos más un grupo fenol pegado al final de la cadena. El grupo alquilo no afecta la unión a receptores y mezcla racémica con actividad alfa o beta. Agonistas beta 2, feniletalaminas. Tenemos fármacos de acción corta, como el albuterol, pirbuterol, y de acción larga, como el salmeterol, formoterol, indacaterol.
Antagonistas beta-adrenérgicos, tenemos el isoproterenol, tenemos otro fármaco también, dicloroisoproterenol, en el cual se cambió los grupos hidroxilos por 2 átomos de cloro, ¿ya? O sea, así yo voy generando también cambios estructurales, que redundamos lo mismo, van generando cambios en las actividades, ¿ya? Entonces, tenemos una descripción de esto acá, dice, el dicloroisoproterenol, primer antagonista beta con acción broncodilatadora, relajante urinario y estimulante cardíaco. 3,4 dicloro es sustituido por un puente de carbono, formando un anillo naftaleno. Entonces tenemos otro fármaco acá, que es una modificación, ¿ya? Tenemos un puente oximetileno para la formación de un propanolol, ¿ya? O un propanolo, antagonista beta-B, beta selectivo. ¿Ya? Entonces ahí se van viendo, tenemos 3 fármacos, ¿ya? Que les voy realizando determinadas modificaciones, ¿cierto? Partiendo del isoproterenol, llegamos al dicloroisoproterenol, prometanol, y finalmente llegamos al fármaco propranolol, ¿ya? O propanolol, que también está bien dicho. Entonces tenemos acá agonistas beta-adrenérgicos, ariloxipropanolamina, ¿ya? Entonces tenemos acá una estructura esqueleto, ¿ya? Modificaciones en la parte superior que se pueden ver acá, lo vuelven beta inespecífico, o sea, puede actuar sobre beta 1 o beta 2, ¿ya? Si hago modificaciones en la parte baja, llegamos a actividades beta 1 específicas, si el voluminoso aumenta la especificidad, ¿ya? Sobre el grupo P, sobre el oxígeno, puede o no estar, ¿ya? Un grupo voluminoso sobre el nitrógeno, de características como isopropilo o terbutilo, entonces eso nos va generando fármacos de tipo antagonistas beta. Tenemos el oximetileno, ese es el grupo que está marcado ahí, mejor beta bloqueador que las aridanolaminas, útiles para el tratamiento de la hipertensión y glaucoma. ¿Ya? Entonces acá tenemos 2 fármacos, las ariloxipropanolamina versus ariletarolamina. ¿Ya? Entonces acá tenemos la modificación química, ambas poseen ese 2 bencenos fusionados, que es un grupo naftaleno, por si acaso, esa es la denominación que tiene. Así que les recomiendo, muchachos, para que nos entendamos bien, le echen una repasadita a química orgánica, sobre toda la parte de nomenclatura, ¿ya? Y les voy a subir también algo les voy a subir para que nos entendamos bien lo que estamos hablando, una guía corta para que tengan ustedes como ayuda a memoria de nomenclatura de heterociclos, ¿ya? Se la voy a subir para dejársela como material complementario. Entonces, para que así nos vamos entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces dice superimpose, ¿ya? En este caso hay una superposición o una transposición de los grupos que pasa desde la posición de la ariloxi, que está unida al grupo aromático por el oxígeno, y la ariletoanolamina, que está unida por un carbono, ¿ya? Entonces eso inmediatamente modifica la actividad del receptor de forma inmediata. Ya. Entonces dice, ahí la línea presenta un puente de hidrógeno intramolecular, ariloxipropanolamina presenta un puente de hidrógeno intramoleculares. ¿Ya? Entonces, esos puentes de hidrógeno, muchachos, lo que generan en una molécula son fenómenos de torsión, ¿ya?
porque obviamente los puentes de hidrógeno son enlaces de tipo débil, obviamente, fuertes comparados con otros, con las interacciones de Van der Waals, por ejemplo, pero eso genera cambios conformacionales y estructurales en la molécula. Entonces, esto va a influir directamente en la capacidad de unirse a un receptor, ¿ya? O la forma en que se une, o la acción que este fármaco va a ejercer en el receptor, incluso su especificidad. Entonces ahí tenemos agonistas inespecíficos y mayor antagonismo sobre beta 1. ¿Ven? Eso es lo que les decía yo. Los átomos y la posición en la que estén, o la distancia en la que estén, influyen directamente en la capacidad de una molécula para interactuar con un receptor. ¿Ya? O sea, así de importante es la relación estructura-actividad, que repercute directamente en el diseño de fármacos, ¿ya? Y por lo tanto, la posible aparición de efectos secundarios y efectos adversos, etcétera, etcétera. Tenemos antagonistas beta-adrenérgicos inespecíficos. Seguimos hablando de estos grupos. Dice, la no sustitución en para da un beta bloqueador inespecífico, pudiendo estar sustituido en orto o en meta, y o en ambos casos formando un anillo extra, ¿ya? Entonces tenemos el propranolol, el pembutol, ¿ya? El bunololol o el carteolol. Aquí tenemos un grupo de fármacos también, de tipo beta-noadrenérgico. Metilpranolol es la excepción, sustituyente es en para y es no selectivo, y sustituyentes en meta, ¿ya? Entonces, claro, hay algunas excepciones a la regla, pero esos son los que se salen por algún motivo, y obviamente tiene que ver por motivos de conformación espacial. Tenemos acá grupos de agonistas beta 1, ¿ya? Antagonistas alfa-beta, presentan actividad bloqueadora alfa 1, beta 1 y beta 2. Entonces yo aquí genero estructuras químicas, ¿ya? Que poseen la capacidad de bloquear esos tres receptores o antagonizar su acción, ¿ya? Tenemos el labetalol, el carvedilol, ¿ya? Que son ocupados como antihipertensivos, obviamente. Dice labetalol, sustitución metilarílica, hace que su actividad beta, el antagonismo sobre beta, sea mayor que en el alfa, ¿ya? El carvedilol, obviamente, si yo quiero generar fármacos de acción antihipertensiva, tengo que bloquear beta. Y antagonistas beta 3, sustituyente voluminoso con un ácido terminal sobre el nitrógeno, ¿ya? Pues estos son fármacos que se están utilizando, yo creo que a nivel experimental solamente, para el metabolismo de lípidos, ¿ya? Pero sí es interesante ver la relación de estructura-actividad que presentan esto y cómo yo puedo generar estructuras que sean afines sobre beta-3. ¿Ya? Entonces tenemos un ácido carboxílico, ¿ya? O un grupo éster, ¿ya? O un grupo sulfónico, que también es un tipo de ácido orgánico, ¿ya? Que me generan esta actividad específica sobre beta 3. Inhibidores de la catecolamina, ¿ya? Tenemos la metilosina, que actúa ya a nivel intracelular como inhibidor de la tirosina hidroxilasa, ¿verdad? Tenemos la carbidopa, dice inhibidor de la N-amino acil descarboxilasa. Entonces, estos son fármacos que interactúan a nivel ya más de metabolismo celular para inhibir la producción de estas catecolaminas, ¿verdad? Y fármacos que afectan la liberación y almacenamiento. Provoca un M, o sea, metabolismo temprano de las catecolaminas, y son útiles en esquizofrenia. Tenemos el fármaco reserpina. Obviamente son fármacos con características específicas, porque si yo quiero ir
yo quiero un fármaco que sea útil en esquizofrenia, necesito que actúe a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? No periférico, obviamente. Y el fin es bloquear, porque obviamente las vías neuronales que tienen que ver con la esquizofrenia están sobreactivadas, por lo tanto, si tenemos neurotransmisores de tipo activante, como las catecolaminas, ya sea la dopamina, la epinefrina o norepinefrina, a nivel del sistema nervioso central, necesito yo un fármaco que disminuya de alguna forma la actividad ya, final de las catecolaminas. Entonces, en este caso, provoca una metabolización temprana. Por lo tanto, yo voy a tener menor cantidad de catecolaminas dando vueltas en el sistema que me terminan activando las vías neuronales sobreactivadas en el caso de la esquizofrenia. ¿Ya? Hemos terminado. Bueno, muchachos, ¿alguna duda? Hemos llegado hasta acá por hoy. Profe, ¿este PPT lo va a subir al aula? ¿Qué cosa el video? Por supuesto. El PPT. ¿Lo subí? Sí, ya Ah, está ya, en el profe, aula. disculpe. Gracias. Yo no se lo subí anoche. Ya, profe, muchas gracias. No, muchachos, entonces vamos a ir viendo, organizando. Yo voy a empezar a buscar los papers, ya más o menos sé el número, entonces vamos a ver la cantidad de grupos que vamos a tener, ¿ya? Y cómo vamos a ir creando las evaluaciones, ¿ya? Entonces yo se lo voy a ir informando. Ahora en un rato más me reúno con Edith para ver lo del trabajo práctico que vamos a hacer. Y ahí les voy a informar también las fechas, ¿ya? Ya, profe. Dice, Ok. hemos terminado, Gracias, profe. ¿ya? Profe, Una pregunta. ¿va a pasar lista? Están los 24, así que vinieron todos. Ya, Eh, profe. Ah, profe, yo Carla, la tengo una pregunta. pregunta. Ah, Quería saber si nos va a poder dar su correo. ya, mira, en la próxima diapositiva, o no, se los voy a mandar por mensaje. Al curso completo les voy a mandar mi correo docente. Súper, es que necesito mandarle un correo explicándole una situación, por eso. Bueno, dame un ratito, mira, cuando suba las clases, ya cuando suba este video, les voy a mandar el mensaje con mi correo al curso. Súper, gracias, profe. ¿Ya? Ah, Carla, lo de la prueba, bueno, lo estamos viendo todavía porque no sabían si va a ser semipresencial o la gente que está acá lo va a dar por el virtual, así que se están definiendo cosas todavía según lo que estamos pasando. Recording stopped. Sí, ese es mi correo, Carla, sí. Pero igual se los voy a enviar por mensaje a todo el curso. ¿Ya? Ya, muchachos, ¿alguna otra duda, consulta? No, profe. Ya. Entonces ahí vamos a ir puliendo lo que tenemos que pasar en este y nos vemos la otra semana. Ya, que tengan un buen día jueves, muchachos. Chao, Profe, profe, que que esté esté bien. bien. Uno va a subir Chao, profe. el recordatorio de orgánica. Mira, voy a buscarle algo que sea adecuado, ¿ya? Para que sea digerible y no les cueste tanto. Pero yo creo que lo voy a hacer esta semana, ¿ya? Ya, profe. Chao, muchachos. Que esté Profe, súper que esté bien, bien. chao. Gracias, Gracias, profe. profe, que esté bien.